Muy buenas tardes. Casa Misericordia y Restauración los saluda con mucho cariño. Estamos ubicados 100 metros norte de La Huaca y 50 metros oeste. Nuestras reuniones a las 10 de la mañana los domingos, por si quiere visitarnos, aquí los recibimos con mucho cariño. Vamos a orar antes de iniciar esta enseñanza y esperando que sea de buen provecho para ustedes y la puedan compartir con otras personas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias infinitas por esta tarde que tú nos has regalado, Señor, y te pido bendiciones sobrenaturales a cada estas personas que están escuchando y viendo este video, para que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón de esas personas, Señor, y sean transformadas sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 26, del 14 al 56. Dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed, esta es de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta que el día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros sois escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló dormidos y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino y otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fueron y de nuevo lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ven, y se acerca el que me entrega. Dice así el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con mucha gente, con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, aprenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Pero uno de los 12 que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriéndolo a un siervo de sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oro en este momento, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue hasta el más profundo del corazón de todas las personas, Señor, y que sea para bien, para cambio de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este tema lleva como nombre los Judas y los Pedros de nuestra era. Vamos viendo aquí, por ejemplo, el 14 de esta cita que estuvimos leyendo ahora, esta palabra que estuvimos leyendo ahora, cómo la codicia puede más que la fidelidad. Vemos a Judas cómo habló con los principales sacerdotes y dijo: ¿cuánto me dan? Y entregó a Jesús. O sea, este hombre siempre estuvo con Jesús. Judas dicen por ahí que era el tesorero, el que llevaba el dinero. Y quién sabe cuántas veces metió la mano. ¿Habrán Judas en la iglesia que hacen esto? ¿Habrán Judas en la iglesia que son capaces de entregar a los pastores? ¿Son capaces de hacer cosas porque la codicia los domina, el dinero los domina? En este caso, Judas, la codicia lo dominó. 30 monedas de plata, dice la enseñanza que le dieron, con tal de entregar a él. Y él estaba buscando el momento, la oportunidad para entregarlo. Jesús todo lo sabía. Jesús sabía que entre los 12 había uno que le iba a entregar. ¿Cuántos habrán en nuestra congregación? Tal vez una congregación de 100, pueden haber 10 o 8 que se parecen a este personaje. Tenemos que tener un gran cuidado de lo que hacemos. Dice el Señor, vemos aquí en el 18, el gran poder de Jesús para ver el futuro. Él lo sabe todo, sabe el presente, sabe el pasado, sabe el futuro, porque Él existió de todos los tiempos. Esa facilidad que Él tenía de decirle: señores, hay un Señor en tal lugar que tiene esto y esto, y vamos a hacer, y vamos a preparar la cena. Cuando ellos le preguntaban: ¿a dónde vamos a preparar esa cena? Él conocía todo, lo que iba a pasar mañana, lo que ha pasado mañana.
Él lo sabe todo. Él tiene esa sabiduría tan grande que no tenemos nosotros. Ver el futuro, ver lo que sucede entre un mes, entre un año, Él lo sabe todo. Y saber que en la casa de Dios no hay tiempo, el tiempo no se mide. Dice la palabra del Señor que 1000 años es un minuto y un minuto son 1000 años. Es algo sobrenatural, ¿verdad? Vemos aquí en el 20 que cuando en una congregación, por ejemplo la nuestra, que de vez en cuando hacemos celebraciones, dice, en la congregación cuando hay una actividad con almuerzo, o sea, llegamos todos, aquí vemos lo mismo, nos parecemos a ellos, no faltó nada, ni Judas faltó a esa cena del Señor, todos estaban ahí. Igual pasa acá, cuando hay una celebración, yo no sé en las demás iglesias, X, más y por ahí ofrecen que hay Rice and Bean, ¿verdad? Todos llegan, cuesta mucho que falte alguno, pero cuando no hay una celebración especial, faltan muchos, y son los mismos que siempre faltan. ¿Por qué será? ¿Por qué será que necesitan que haya algo para que lleguemos todos? Cuando debíamos estar agradecidos con el Señor y domingo tras domingo, estar todos. Más aquellos que los llamamos ser siervos o servidores de una u otra cosa, no deberíamos de faltar a la congregación, debemos ser fieles totalmente, y algunos no lo son lamentablemente. Y espero que a partir de estos domingos no faltemos nunca, ser agradecidos con Dios, porque Dios fue el que nos sacó de la ignorancia, nos sacó de ese mundo donde andamos perdidos totalmente. Fue Él, Jesús, nuestro Señor. Y son 2 horas que estamos acá en la congregación, alabando y glorificando el nombre del Señor, escuchando su palabra, cantando las canciones y compartiendo unos con otros. Por eso dice Pablo, es necesario que cada persona se congregue y tenga esa relación de unos con otros, como hermanos en Cristo que somos todos, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, en el 24, dice, qué triste sería oír estas palabras que dice el Señor, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Cuántos en estos momentos están allá en el infierno? Mejor no hubieran nacido, porque no hubieran padecido nunca. Judas posiblemente esté ahí. No sabemos, la Biblia no nos habla mucho después de qué pasó con Judas. Simplemente se ahorcó y todo eso. Pero mejor, como dice el Señor, no hubiera nacido. Así no hubiera condenación para él porque no hubiera nacido. ¿Cuántos en estos momentos están ahí en el infierno sufriendo dolor, sufriendo tormento por toda una eternidad? Simplemente porque no fuimos obedientes, simplemente porque entregamos a Jesús en todas partes, simplemente porque hemos sido como Judas, hemos tenido la oportunidad tal vez de estar en la parte como tesorero, como era Judas, y más bien hemos sacado de ahí. ¿Cómo tenemos que pedirle perdón al Señor? Gracias al Señor que podemos pedir perdón y Él puede perdonar de cualquier tipo de pecado y ponemos a cuentas con Él. Realmente eso es importante. Y vemos por ejemplo en el versículo 28 algo muy importante que dice Jesús, porque esto dice, es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada en remisión de los pecados. Dice por muchos, no dice por todos. Tal vez se refería a los Judas. Dice no por todos, no por muchos. Y esos muchos no dice todos. ¿Cuántos
¿O por cuántos es derramada la sangre? Es por muchos, por aquellos que obedecemos, por aquellos que tratamos de caminar con el Señor Jesús, hacemos un esfuerzo de estar con Él, de estar agradecidos realmente por lo que Él hizo. Es a Él el que tenemos que servir, es a Él el que tenemos que seguir, es a Él el que tenemos que darle honra y gloria, porque Él lo dio todo, por usted y por mí. En esa cruz llevó todos nuestros pecados. Vamos a ver el 29 y vamos a ir primero, antes de leer este 29, bueno, vamos a leer el 29. Yo os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Por aquí llego, primera de Tesalonicenses 4:17 al 18, dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice, vamos a ser arrebatados en ese momento de la gran tribulación, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados en las nubes por el Señor. Ahí es donde vamos a pasar y vamos a estar, como decía aquí la palabra anterior, recibiendo la cena del Señor, estando en la cena del Señor, donde vamos a volver a tomar ese vino de nuevo. Por eso se refería nuestro Señor Jesús a esto que después veremos, después estaremos con Él tomando ese vino, celebrando en esa cena que el Señor es el que va a preparar con sus manos. Con sus propias manos va a preparar esa cena para cada uno de nosotros, como dice la palabra aquí en el 29 que leímos hace un ratito. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, cuando vayamos a ser arrebatados. Qué importante saber esto, que vamos a ser arrebatados y Él mismo va a preparar esa cena para cada uno de nosotros. Ahí no es el juicio final, sabemos que después viene la gran tribulación de los que se quedan acá en la tierra. Y en el 35, algo importantísimo, dice el 35. Aquí está lo que Pedro asegura, lo que Pedro cree, ¿verdad? Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los dos discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántos hemos hablado, hemos dicho, oh no, yo no fallo? Cuando usted diga, yo voy a estar presente. Pero cuando llega el momento, no está. Cuando llega el momento, desapareció. ¿Cuántos se comprometen y nunca cumplen? Lo mismo que hizo Pedro. Decía Pedro, yo nunca lo voy a negar. Yo moriré contigo. Pero apenas vio lo que venía, salió corriendo, ¿verdad? Huyó, se acobardó. Mucha gente se apunta a todo, pero no cumplen nada. Solo tienen un montón después de excusas, es que no puedo, que no llegué tarde, es que el trabajo y un montón de cosas. Negamos. Y muchos hasta niegan. Depende de los lugares donde estén, que realmente son cristianos. Qué triste cuando hay una persona que depende del lugar que está,
no se comporta como verdadero cristiano. Vamos a ver aquí el 40. Dice, velad y orad para que, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, dijo a Pedro, así que no hayáis podido velar conmigo ni una hora. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta velar? ¿Cuántos de nosotros en una vigilia fallamos? En la iglesia a veces viene el 20% lo más, y los demás, ¿dónde están? No podemos velar, somos como Pedro, nos cuesta velar, nos dormimos fácilmente. Dice, velá y ayuná y orá para que la tentación que no los vaya a vencer. Porque la carne dice que es muy débil. Jesús ayunó 40 días y fue tentado, pero no fue vencido. Estaba bien preparado. Ayuda muchísimo el ayuno para que la tentación no te venza. Por eso es importante el ayuno, la oración, el velar, las vigilias. Es tan importante que vengamos acá, toda la congregación, que nos corresponde una vez al mes, el último viernes de cada mes. Y no es una vigilia tan larga, no como las que se hacían antes, son vigilias solamente muy cortas. Pero nuestros pastores necesitan el apoyo de cada uno de nosotros. Yo sé que algunos trabajan y es muy difícil, pero otros no tienen nada que hacer y no quieren venir. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que velar. No como le estaba pasando en este caso a Pedro, se quedó dormido y sus discípulos también se quedaron dormidos. Dice, velá para que no caigan en tentación. El Señor es el Maestro, Él sabía que si no velamos, que si no oramos, si no ayunamos, podemos estar en problemas en cualquier momento. Vamos a ver el 42. 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Siempre cuando oremos en esa dirección, que sea la voluntad del Padre, no la nuestra. Porque podemos orar por una persona que tiene una enfermedad terminal y sucede que se muere. Esa fue la voluntad del Padre, que esa persona muriera, porque ya estaba siendo llamado. Entonces, no podemos hacer es cambiar a nuestro Padre Celestial lo que Él ya tiene preparado, la hora y el momento, que se haga su voluntad. Jesús en estos momentos oraba como hombre, no como Dios, diciendo, porque Él sabía a lo que venía, Él sabía, Él conocía el futuro, Él conocía que iba a ser humillado, que iba a ser golpeado, que iba a cargar esa cruz, que le iban a poner una corona de espinas, todo lo sabía. Era un tormento muy difícil. Y como hombre, Él sentía su dolor, iba a sentir ese dolor, iba a sufrir. Pero dice, que se haga voluntad tuya, Señor. Si tengo que pasar, voy a pasarlo. Y de hecho que tuvo que pasarlo porque era la voluntad del Padre. Vemos en el 51. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada en espada perecerán. Yo a veces me sorprendo en este caso. En el caso de Pedro, andaba con Jesús y siempre andaba con una espada. ¿Por qué? ¿No se parecen algunos en la iglesia? Que están siempre armados, siempre preparados, que si los vuelven a ver, inmediatamente se defienden. Y esto le pasaba a Pedro. Vino inmediatamente y sacó su espada para defender a Jesús. Y dice que le cortó la oreja a Michael. Estaba siempre a la defensiva. Muchos en la iglesia se parecen a este Pedro. Están siempre a la defensiva en la iglesia. Vienen a la iglesia pero están armados de la armadura, de la amargura, del temor, del odio, del rencor, de muchas cosas. No los pueden volver a ver porque ya se molestan. Hay muchos como Pedro en la iglesia, lamentablemente, que no son sumisos, que no son humildes, que no reciben la exhortación, sino que se enojan y se van más bien de la iglesia. ¿Cuántos Pedros hay así en la iglesia? ¿Cuántos Pedros hay que levantaron a nuestros pastores, a nuestra pastora,
y le prometieron un montón de cosas y en este momento no están en la congregación, los abandonaron. ¿Cuántos prometieron ser fieles, ser personas honestas y más bien después salieron hablando mal de la congregación? ¿Cuántos Judas y cuántos Pedros hay en nuestras congregaciones? Que lamentablemente es eso. Pero si en estos momentos nosotros nos estamos pareciendo a estos dos personajes, tratemos de cambiar nuestras vidas, de ser mucho mejor. Dice el 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Algo influyente, antes del 52, en el 51, que no lo leí, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo de sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esto es lo que estábamos hablando hace un rato. Uno, y ese uno era Pedro. En otras versiones dice que era Pedro el que hizo esto. Increíble, ¿verdad? Increíble que pasara esto. Aquí en el 52 nos habla del último milagro que hizo Jesús en vida, digamos así como hombre, Jesús hombre. El último milagro de ponerle la oreja a Michael, el último milagro que él hizo sobre la tierra. Y después él siguió haciendo sus milagros y los sigue haciendo a través de muchos siervos, a través de muchos que oramos. Dios hace milagros sobrenaturales, pero no somos nosotros. No es Pedro, no es Juan, no es la Virgen María, no, es nuestro Señor Jesús, porque Él es todopoderoso, Él es grande, Él es misericordioso, Él es todo en todo. Él es el que merece toda la honra, toda la gloria. Vamos a leer el 69 hasta el 75, dice así. Pedro estaba sentado afuera en el patio, o sea, después de que abandonó a nuestro Señor Jesús, después de que huyó, después de que se acobardó, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, lo vio otra, dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y en el 73 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar y se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué triste lo que le pasó a Pedro. Dice el 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué es la diferencia de Pedro y Judas? Que Pedro se arrepintió realmente. Judas sintió, digamos, un remordimiento, pero nunca dice que se arrepintió de lo que él hizo. Pero Pedro sí se arrepintió y se dio cuenta del fallo. ¿Sabe una cosa? Hay muchos como Pedro que negamos a Jesús. De una u otra manera lo estamos negando. Y hay muchos que se comportan como el camaleón. Depende del lugar donde estén, así es su color. Si están en sus trabajos, nadie sabe que son cristianos, porque su manera de hablar no se parece a un cristiano. Pero hay muchas personas, aunque hayan negado a Jesús, como Pedro, su manera de vestir, su manera inclusive de caminar, su manera de hablar es diferente. Un verdadero cristiano se nota desde lejos, porque en él refleja la presencia del Señor, porque la presencia de Dios nunca te va a dejar, nunca, porque eres un hijo de Dios. Muchas personas, desde lejos se da uno cuenta que es un cristiano, que es un seguidor de Jesús, porque su manera de conversar, la manera que saludan a la gente es diferente.
Y vemos otros que se dicen ser cristianos, pero lamentablemente son vulgares a la hora de hablar. Entonces, estas personas son totalmente enemigas más bien de Jesús, porque son personas que salen de una iglesia y van a una cantina. No puede ser. O son personas que tienen vicios, cigarro, tabaco, lo que sea. No pueden llamarse cristianos. Un verdadero cristiano cambia su vida, cambia su manera de caminar, cambia su manera de vestir y hasta cambia su manera de hablar. Porque como les decía antes, la presencia del Señor está con ellos. Entonces es una persona totalmente diferente, totalmente cambiada. Inmediatamente se da cuenta la gente, así como les pasó a Pedro, usted realmente estaba con él. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que era diferente. Era una persona que hablaba diferente. Era una persona que era totalmente otra clase de persona. No era un vulgar, no era una persona deshonesta, sino una persona honrada, una persona que hablaba siempre bien. Yo espero que este mensaje les haya quedado en su corazón, le puedan compartir, porque sabemos que Dios, nuestro Señor Jesús, es el gran intercedor, el gran poderoso Señor en todo. El Señor Jesús fue el que llevó todas nuestras angustias, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias en esa cruz. Por eso tenemos que darle honra y gloria a Él por siempre, porque Él es todo. Él siempre desea que cada uno de nosotros nos salvemos. Y dice 1 Timoteo 1:5, 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único mediador, es el único que puede decir al Padre, yo morí por ti, yo morí por él, yo morí por ella. Yo llevé todos los pecados en esa cruz. Es a Él al que tenemos que agradecer. Vamos a hacer una oración final. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco, Señor, que eres tú mi Salvador, que tú llevaste todos mis pecados, Señor, en esa cruz. Y te recibo como mi Salvador personal, Señor. Y que escriba siempre mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Santo Espíritu, porque eso es lo que más necesito, Señor, en estos momentos. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer tu rostro y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Que el Señor vuelva su rostro a ti y te llene de mucha paz.